El 25 de mayo de 1810 se estableció la Junta de Gobierno que asumió la conducción política de lo que era hasta ese momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando a las autoridades españolas. Esto constituyó un indicio cierto sobre la existencia de una profunda convicción. La revolución tendría que ser solventada en el terreno de los hechos. Nació con la patria en 1810. Una celebración que no debería pasar desapercibida es la conmemoración del bicentenario del Ejército Argentino, que tuvo lugar el 29 de mayo. Sin embargo, ¿es preciso decir que nuestro ejército se originó en 1810? Juan, me imagino que estando acá me vas a contar la historia del Ejército Argentino. Sí, estamos en el Museo del Ejército, que hay en San Miguel de Tucumán. Y vamos a hablar un poquitito sobre el origen del Ejército Argentino, cuyo bicentenario celebramos en el 2010. ¿Vos te acordás cuándo nació nuestro ejército? Sí, que no fue el 29 de mayo de 1810 junto con la primera junta. Bueno, el lema del ejército es casualmente ese, que nació con la patria en mayo de 1810. Pero sin embargo, el origen concreto del ejército se remonta a unos años atrás y quien lo creó no fue precisamente un argentino. A ver, por lo que me estás contando me parece que estamos hablando de las primeras escaramuzas de la primera invasión inglesa. Bueno. Allá por 1806. Algo así. Primero empezamos a conversar un poquitito sobre el ejército que había en la época del Virreinato del Río de la Plata. En la época de la colonia existía el regimiento fijo de infantería en Buenos Aires. Se llamó Regimiento Fijo de Buenos Aires y a pesar de no estar solamente acantonado en Buenos Aires, sus efectivos se distribuyeron en muchas partes del virreinato. Sobre todo estos soldados guardaban las fortalezas del virreinato. Había soldados del Regimiento de Infantería Fijo en Buenos Aires, que había un fuerte, en Ensenada, en Montevideo, en Colonia, en Maldonado, en Santa Teresa, Santa Tecla, San Miguel. Es decir, las distintas fortalezas estaban guardadas por estos soldados a los fines de cubrir las fronteras contra el portugués y alguna invasión de alguna invasión cualquiera que podría haber atacado a estas ciudades. Ahora, este regimiento de infantería fijo no era muy bien visto, no tenía no era muy popular entre la población del virreinato. A todos sus soldados se los veía con mucho desdén, se consideraba de que no eran muy aptos, no estaban muy entrenados, la gente decía que eran vagos, que eran ociosos, no tenían mucha disciplina, el uniforme dejaba mucho que desear. La mayoría de los soldados eran casi todos criollos, tenían un sueldo, los oficiales eran españoles y los oficiales tampoco tenían un gran respeto por parte del pueblo, decían que no tenían ningún tipo de instrucción, disciplina, es decir, era un poco deplorable el estado de las milicias coloniales en esa época. Y tal es así que en el momento de la verdad, cuando llegó la primera invasión inglesa, el desempeño de este regimiento de infantería fijo dejó mucho que desear, ya que se desbandó ante la primera escaramuza a orillas del Riachuelo en el límite sur de la ciudad de Buenos Aires. Otro cuerpo también que existía colonial en la época del virreinato eran los blandengues de la caballería. Básicamente eran milicianos que estaban en la zona de frontera con el indio y tenían lanzas o espadas que blandían, las movían cada vez que eran revistados por las autoridades, por eso se llamaban blandengues. Bueno, como ves, las fuerzas coloniales no eran muy poderosas y cuando llegaron los ingleses, ahí vimos que no hubo un gran desempeño por parte de ellos. Ahora tengo una consulta, Juan. Entonces, ¿cuál es el ejército que reconquista la ciudad de Buenos Aires en la primera invasión inglesa? Claro, vos te acordás que cuando desembarcan los ingleses, que eran 1.600 efectivos únicamente para dominar una ciudad de casi 45.000 almas, que era Buenos Aires en aquel momento, en un golpe muy audaz se hicieron con el fuerte de Buenos Aires prácticamente sin disparar un tiro. Y ocuparon la ciudad de Buenos Aires mientras el virrey y sus oficiales superiores huyeron hacia Córdoba, según ellos buscando refuerzos para después reconquistar la ciudad. La cuestión es que Buenos Aires entre fines de junio y principios de agosto de 1806 estuvo bajo la bandera británica. La única autoridad militar que había quedado en la ciudad era un francés, Jacques de Liniers y Bremont, un Santiago de Liniers que conocemos nosotros, que era el comandante general de armas del virreinato. A pesar de ser francés, hacía 30 años prácticamente que estaba entre nosotros y había hecho una carrera militar bastante buena. Y ya que nadie tomaba la posta, este francés se animó a escaparse de la vigilancia de los ingleses, cruzó sin que se enteraran estos hacia Montevideo. Montevideo, que era parte del virreinato en aquel momento, la banda oriental, no había sido capturada por los ingleses porque 1.600 soldados no les daba abasto para ocupar todo un virreinato y habían mandado a pedir refuerzos.
Entonces, en Montevideo lo busca el gobernador de allí y le pide refuerzos para poder cruzar y reconquistar la ciudad antes de que vengan los otros refuerzos británicos. Bueno, este gobernador oriental le da toda su asistencia a Liniers, le da todos los soldados que tenía disponibles, con los que llegan a cruzar de vuelta el Río de la Plata para Buenos Aires. Liniers desembarca en el Tigre, al norte de la ciudad de Buenos Aires, sin ser avistado por los barcos ingleses que estaban patrullando el Río de la Plata. Desembarca y desde el Tigre hacia Buenos Aires, caminando o a su caballo, todas estas tropas van a marchar hacia la reconquista gloriosa de la ciudad de Buenos Aires. En el camino se le van uniendo a Liniers gente del pueblo que lo ve entusiasmado con la bandera del rey para recuperar la ciudad para España, y todo el mundo medio que lo acompaña, y en esta gesta, con una gran muchedumbre, llega Liniers hacia Buenos Aires, llega hacia el fuerte, arrincona a los ingleses y consigue que estos se rindan y le entreguen su espada ante la superioridad numérica de los reconquistadores. A ver si entiendo, Juan, entonces, el ejército de ese momento no huye, igual que Sobremonte, y quien reconquista la ciudad de Buenos Aires es un francés a cargo de tropas uruguayas y con fervientes criollos que lo que hacen que es apoyar solamente la reconquista. Así es, como vos o menos lo estás diciendo. Pero tengo otra consulta, Juan. ¿Los ingleses pensaban que con 1.600 soldados iban a mantener sitiada toda una ciudad y tomar un virreinato? Bueno, casualmente fue un golpe muy audaz y solicitaron refuerzos que estaban viniendo en camino, realmente tropas muy poderosas que venían, y Liniers también sabía eso, que iban a venir en cualquier momento estas tropas. Entonces, un mes después de la reconquista, en septiembre de 1806, Liniers emite una proclama a todo el pueblo de Buenos Aires solicitándole que se enrolen, que tomen las armas porque iban a tener que soportar una nueva invasión mucho más poderosa que la anterior e iban a necesitar casualmente el concurso de todos los ciudadanos para poder defender la ciudad. Vengan, pues, los invencibles cántabros, los intrépidos catalanes, los valientes asturianos y gallegos, los temibles castellanos, andaluces y aragoneses. En una palabra, todos los que llamándose españoles se han hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unidos al esforzado, fiel e inmortal americano, y a los demás habitadores de este suelo, desafiaremos a esas aguerridas huestes enemigas, que, no contentas con causar la desolación de las ciudades y los campos del mundo antiguo, amenazan envidiosas invadir las tranquilas y apacibles costas de nuestra feliz América. Ahí tengo otra duda un poco más amplia. Sí. Yo me imagino que la convocatoria fue bastante numerosa, pero ¿cómo iba a ser Liniers para manejar un ejército tan heterogéneo? Porque imagínate, estaba muy estratificada la sociedad en ese momento y tenemos muchas diferencias de culturas. Bueno, vamos recorriendo el museo y conversamos de este tema, ¿te parece? Sí, dale. Juan, hasta aquí me venías comentando sobre la primera invasión inglesa, sí, la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, la proclama que hace Liniers para convocar un ejército, pero lo importante acá es cómo hizo para manejar un ejército tan heterogéneo como el que se le presentaba hasta el momento. Bien, vos te acordarás que en aquella época la sociedad estaba muy estratificada socialmente, es decir, una cosa eran los españoles, otra cosa eran los criollos, los negros, los indios, es decir, eran distintos estratos sociales que no se mezclaban entre sí. Y bueno, atento a esa división social que había en aquel momento, Liniers reflejó eso en su convocatoria. Vale decir, los españoles se enrolaban en cuerpos españoles, los criollos en cuerpos criollos, los negros en sus propios cuerpos, igualmente los indígenas. Es decir, no había una integración y una mezcla, sino que había separación en función de las divisiones sociales que había en aquel momento, que hoy quizás nos puedan parecer chocantes, pero en aquel momento era así como vivía la sociedad. Entonces, por ejemplo, los criollos tenían varios cuerpos, tampoco se enrolaban todos juntos, sino que en función de su origen. Los hijos de Buenos Aires, los porteños, en la infantería se enrolaban todos en el cuerpo de voluntarios urbanos, los patricios, por ejemplo. Entonces nosotros no podríamos habernos enrolado ahí. Claro, nosotros no podríamos haber sido patricios en el caso de haber vivido en aquella época en Buenos Aires si nos hubiéramos querido enrolar para defender la ciudad. Nosotros teníamos que haber estado integrando, como provincianos, por ejemplo, el cuerpo de arribeños, ¿sí?, que estaba conformado por todos aquellos naturales de las provincias de arriba del mapa, de las provincias del interior. Entonces nosotros hubiéramos sido arribeños en aquel momento. Otro cuerpo también de criollos importante para destacar eran los granaderos de Buenos Aires, granaderos del Rey, o también se llaman granaderos de Liniers. ¿Por qué se llamaban así? Porque eran los que integraban la custodia personal de Santiago de Liniers. Entonces, pese a ser voluntarios, porque no eran regulares, tenían una paga y integraban 4 compañías de 60 efectivos cada una. Entonces, los demás soldados los miraban con un poco de envidia a estos porque cobraban, y igual que los soldados del regimiento fijo de infantería,
y a pesar de ser voluntarios. Y estos tenían una especie de, nos miraban con arrogancia a los otros, porque claro, eran los que custodiaban al comandante general de armas. Juan, esta diferencia que se notaba en los criollos, los mismos pasaban en los regimientos españoles porque tienen distintas costumbres. Claro, exactamente. No había un regimiento general para todos los españoles, sino que a su vez lo que había previsto Liniers era crear distintos cuerpos en función del origen de los españoles que se iban a enrolar en ellos. Y les denominaba a cada uno de estos cuerpos tercios. Tercios era el nombre que tenían los batallones de infantería imperiales de España desde tiempo inmemorial. Entonces les llamaba acá tercios. Y tenés el tercio de andaluces, el tercio de gallegos, el tercio de montañeses, ¿sí? Y los cántabros, básicamente los más importantes, había otros más también, ¿no? Entonces, en función del origen, tanto los españoles como hijos de españoles se enrolaban en cada uno de estos tercios hispanos, por llamarles de alguna manera. ¿Cómo hizo con los negros y los indios? Bueno, vos te acordarás que cuando estudiamos en la secundaria habíamos visto el regimiento de pardos y morenos, sí, claro, o regimiento de castas también se le llamaba. Bueno, en realidad ese regimiento estaba compuesto por 3 unidades, 3 batallones: el batallón de pardos, el batallón de morenos y el batallón de naturales. El batallón de morenos estaba integrado por los negros esclavos, a quienes sus dueños los habían puesto para servir a la orden de Liniers, o también negros libertos, que habían obtenido libertad de alguna manera y se enrolaban voluntariamente. El de pardos estaba compuesto básicamente por zambos y por mulatos. Y por último tenemos el de naturales, donde estaban los indígenas que habitaban en la ciudad de Buenos Aires y que querían tomar las armas para defenderse contra el nuevo embate que iba a venir de los británicos. Juan, con algunos de los regimientos me quedó claro, pero los zambos me mataste. Bueno, los mulatos son hijos de un negro y un blanco. Sí. Y los zambos son hijos de un indio y un negro. Ah, perfecto. Bueno. ¿Y los naturales? Y los naturales eran los indios, los indígenas que integraban el cuerpo de naturales. ¿Cómo se diferenciaban ellos? Bueno, básicamente por los uniformes. Los cuerpos criollos, básicamente lo que abundaba era el color azul y el blanco, los patricios o los arribeños. Los arribeños tenían una pechera roja, pero básicamente lo preponderante era el azul y el blanco. Los españoles, los colores primordiales eran el rojo, con vivos amarillos o blancos. En cuanto a los pardos y morenos, el color preponderante era el rojo. Y vos fíjate que de ahí en lo sucesivo se instauró la costumbre de vestir a todas las unidades con soldados negros de rojo, que se perduró hasta la época de la Confederación Argentina, con rosas. Y lo que llama la atención son los naturales. Los indígenas eran el único cuerpo que tenía, fíjate vos, el uniforme de color celeste y blanco como los colores de nuestra bandera. Qué lindo. Sí. Ahora te quiero hacer una consulta, Juan. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre la Semana de Mayo, la noche del 20, que van a apretar a Cisneros? Representantes de los húsares de Pueyrredón, ¿se creó en este momento? Bueno, te estás acordando, Luis, ¿no? Está bastante bueno. Sí, eso era la caballería. La caballería básicamente estaba compuesta por los húsares de Buenos Aires o húsares del Rey, que los conocemos como húsares de Pueyrredón, pero en realidad eran húsares del Rey. No era muy numerosa, porque como eran voluntarios, no cualquiera tenía su caballo para llevar y ponerlo a disposición. Básicamente eran personas con cierto poder adquisitivo, o bien digamos, sus jefes, que eran personas de potencial económico, ponían a su propia peonada y les dotaban de sus caballos. Tengo casi coordinados 3 escuadrones de voluntarios, cuyos individuos han servido todos en la Reconquista. Cada escuadrón debe componerse de 120 jinetes, armados solo de sable y pistola, vestidos a la usarda. Si a cada uno de estos escuadrones se agregasen 200 hombres, particularmente paraguayos, quienes además del sable y una pistola llevasen carabinas, vendríamos a tener un cuerpo de 960 hombres de caballería, cuerpo más que suficiente de esta clase, y que en bien poco tiempo se podría poner en el mejor orden de disciplina. ¿Eran los únicos húsares eso? Bueno, en realidad nosotros conocemos los de Pueyrredón, que eran los más conocidos, pero integraban el cuerpo de húsares 3 escuadrones. El número 1, que eran los húsares de Pueyrredón, y el 2 y el 3 tenían el nombre de sus jefes, que eran los húsares de Núñez y los de Vivas. Así que esos son los que integraban los húsares de... Llegamos acá con un ejército ya uniformado, armado, pero ¿estaban preparados para la segunda invasión inglesa, Juan? Bueno, sigamos recorriendo el museo y hablamos de ese tema. Ok, dale, vale. Juan, hasta aquí me contaste cómo había organizado Liniers el ejército, los había uniformado, los había armado, pero ¿realmente estaban en condiciones de esta nueva embestida inglesa? Bueno, ten en cuenta que eran todos habitantes comunes de la ciudad de Buenos Aires, ninguno era militar de profesión, o sea que había que empezar la instrucción prácticamente de cero, adoctrinamiento, de la disciplina, del manejo de las armas, para lo cual él previó que
concurrieron los distintos regimientos al fuerte de la ciudad de Buenos Aires en diversos días, a distintas horas, para que se les diera ese tipo de instrucción. A los pocos meses ya más o menos este ejército de 7.800 hombres que había formado en estos pocos meses tenía forma. Y las opiniones eran variadas con respecto a su desempeño. Martín Rodríguez de los Húsares, por ejemplo, diría que en este tiempo ya las tropas porteñas rivalizarían hasta con las mismas europeas en cuanto a instrucción y disciplina. Te imaginas, con bastante exageración, no nos podríamos comparar nosotros con los ejércitos de Napoleón. Seguro que sí. Pero Belgrano un poco más realista. El general Belgrano decía, no, ni la disciplina ni la instrucción eran lo que tenían que ser. Todavía faltaba mucho para hacer. Pero de todas maneras, cuando vino la segunda embestida inglesa, que se combatió en ambos márgenes del Río de la Plata a principios de 1807, este cuerpo improvisado y con muchos voluntarios y con mucho entusiasmo, logró vencer a uno de los ejércitos más importantes del mundo, que era el ejército británico, fuerte en más de 12.000 hombres. Con lo cual este bautismo de fuego fue realmente muy significativo para las tropas coloniales de este momento. Y a raíz de todo esto, Santiago de Liniers, que había sido el comandante general de armas, llegó a ser el héroe del momento. El rey de España lo premió ascendiéndole al grado de mariscal de campo del Imperio Español y después lo designó como virrey del Río de la Plata. Fue el último virrey designado por un monarca español. Ahora tengo una consulta con respecto a esto. Sí. ¿Cómo le cayó a los españoles que el héroe de guerra sea francés y al mismo tiempo el virrey sea francés? Bueno, al principio no hubo mayores problemas porque en realidad en 1807 franceses y españoles luchaban juntos contra los ingleses. El problema se armó en 1808 cuando Napoleón invade España. Al invadir España, Francia se convierte en enemiga de España y allí es cuando los españoles empiezan a verlo a Liniers con mucho recelo. Además, tampoco Liniers había sido un buen gestor durante su gestión como virrey. Entonces, eso llevó a que hubiera mucho descontento y que lo aprovecharan los comerciantes españoles que de inmediato organizaron una especie de golpe de Estado para sacárselo de encima. Esta conspiración fue organizada por el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Su alcalde de primer voto era Martín de Álzaga y su secretario Mariano Moreno, que colaboró con esta embestida. Y se contó con la participación de los tercios españoles, la mayoría de ellos que se adhirieron a esta movida a los fines de destituir a Liniers. Hay dos cuerpos españoles que no se plegaron y sí, llamativamente, el tercer batallón de los patricios sí se plegó también a esta embestida contra Liniers. ¿Y quiénes fueron los que apoyaron a Liniers, Juan? Bueno, el resto de los cuerpos criollos, encabezados por Cornelio Saavedra, fueron los que sostuvieron al virrey en esta embestida que fue el 1 de enero de 1809. Ahí entendemos el enfrentamiento de Mariano Moreno y Saavedra. Exactamente, que ya se retrotrae a ese momento. Y entendemos también el resentimiento que había de Mariano Moreno hacia Santiago de Liniers, originado también en ese momento porque nunca lo quiso en realidad. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Todo esto sigue de que a raíz del fracaso de esta conjura, las medidas que se tomaron fueron ejemplares. Se disolvieron todos los tercios españoles que habían participado en este golpe, se desterraron a los responsables, se les privaron de sus banderas y de todo tipo de ingresos de sueldo. Eso fue muy significativo porque significó de que las tropas criollas fueran las únicas que monopolizaran la fuerza, lo cual sirvió muy bien para la Revolución de Mayo porque no tenían a quien se les opusiera en este momento. Con posterioridad llega Baltasar Hidalgo de Cisneros al virreinato y nunca fue muy bien recibido ni muy querido por las tropas criollas, y las medidas que aplicó después de austeridad fueron bastante duras, ya que el ajuste lo hizo sentir en el ejército. ¿Qué hizo Cisneros? Bueno, redujo los húsares de 3 escuadrones a 1, por ejemplo. A los distintos regimientos los redujo en cantidad de hombres a ser como batallones, les quitó el nombre que lucían orgullosos desde las jornadas de las invasiones inglesas, patricios, arribeños, no, directamente les puso una numeración, batallón número 1, número 2, número 3, y de ese momento fue que el regimiento de patricios adquiere el número 1, que lo conocemos hasta el día de hoy, gracias a Baltasar Hidalgo de Cisneros en forma muy curiosa, ¿no? Entonces los castiga a los que apoyaron a Liniers. Claro, y reivindica a los que habían intentado deponerlo, porque les devuelve las banderas a los tercios disueltos, a los tercios españoles disueltos, no los vuelve a constituir porque no tenía presupuesto, pero los deja como un cuerpo de reserva, como el Batallón del Comercio. ¿Y hasta cuándo se mantiene esta situación, Juan? Bueno, esta situación vos ves que en ese momento los cuerpos criollos se resienten mucho con Cisneros y ahí se entiende cómo es que apoyaron tan fervientemente a la Revolución de Mayo. Asume los primeros días de mayo, en los primeros días de la jornada de mayo, el 25 de mayo de 1810, el ejército se forma en la plaza y con mucha algarabía y con salvas de artillería y de fusilería saluda la instalación de la Junta.
El 29 de mayo, 4 días después de la asunción de la primera junta, el secretario de Guerra y Gobierno, que era Mariano Moreno, emite una proclama, avalada por el resto de la Junta, que se considera el nacimiento formal del ejército argentino. Es por eso que conocemos el día 29 como el Día del Ejército. Exacto. ¿Y qué dice esa proclama? Básicamente hace todo lo contrario de lo que había hecho Baltasar Hidalgo de Cisneros. Es decir, jerarquiza nuevamente a los cuerpos, en vez de que sean batallones, los eleva al rango de regimientos, les aumenta la cantidad de efectivos, les paga el sueldo a todos soldados y oficiales que Cisneros les había suprimido. Se organiza una requisa general de armas en toda la ciudad para que sean entregadas en la casa del vocal Miguel Díaz Cuénega, y él se encarga de redistribuirlas al ejército. Se organiza una leva general de todos los vagos y personas que no tenían ningún tipo de ocupación para que forzosamente integraran el ejército. Lo que pasa, Luisito, es que la primera junta sabía que la mano iba a venir muy dura y que se iba a necesitar casualmente de las armas de este ejército para sostener la revolución y afianzar nuestra libertad. Y seguramente este era el momento. Así es. Cuerpos militares de Buenos Aires, la energía con que habéis dado una autoridad firme a vuestra patria no honra menos vuestras armas, que la madurez de vuestros pagos distingue vuestra generosidad y patriotismo. Agitados los ánimos por la incertidumbre de nuestra exigencia política, supisteis conciliar todo el furor de un entusiasmo exaltado con la serenidad de un ciudadano que discurre tranquilamente sobre la suerte de su patria, y las armas que cargabais no sirvieron sino para abrir a la razón, para que recuperando sus derechos fuese la única guía de una resolución magnánima que debe fijar el destino de estas provincias. Conservad siempre unida la oliva de los sabios al laurel de los guerreros, y esperad de la Junta un celo para vuestro bien, igual al que habéis manifestado para formarla. Esta recíproca unión de sentimientos ha fijado las primeras atenciones de la Junta sobre la mejora y fomento de la fuerza militar de estas provincias, y aunque para justa gloria del país es necesario conocer un soldado en cada habitante, el orden público y la seguridad del Estado exigen que las esperanzas de los buenos patriotas y fieles vasallos reposen sobre la fuerza arreglada correspondiente a la dignidad de estas provincias.